Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. ¿Café o té me hacen daño? Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo, y hoy quiero contestar una pregunta relativa al café y al té. Nuestra amiga de Metabolismo TV nos escribe, ustedes nos pueden escribir también. Ella se llama Rosalba Olmos y me pone una nota. Me dice, mi pregunta es, ¿por qué si yo soy del tipo de sistema nervioso excitado, me siento desesperada cuando tomo café o té verde? Gracias. Le contesto a Rosalba y de una vez le contesto a todos los otros que me han preguntado cosas similares porque tienen problemas con el café, con el té o con ambos. Voy un momentito a la pizarra. Fíjense. En episodios anteriores hemos estado hablando de la diferencia que existe entre pasivo y excitado. Cuando estamos hablando de pasivo y excitado, nos estamos refiriendo al sistema nervioso. En el libro El Poder del Metabolismo hago la diferenciación, la distinción entre sistema nervioso pasivo y sistema nervioso excitado. Lo que yo llamo sistema nervioso pasivo es lo que los médicos por ahí llaman, tradicionalmente llaman sistema parasimpático. Y lo que llamo sistema nervioso excitado es lo que los médicos llaman sistema nervioso simpático, que de hecho de simpático no tiene nada. Pero el sistema nervioso como tal está dividido en dos partes principales. Una parte que nosotros llamamos el sistema nervioso pasivo, que tiene que ver con descansar, relajar, digerir, defender el cuerpo internamente de las bacterias, los virus y demás. Y hay otra parte que nosotros llamamos sistema nervioso excitado, que tiene que ver con pelear, con correr, con moverse, con actuar, ¿no? Si una persona tiene demasiado activo el sistema nervioso excitado, pues no va a poder dormir, porque va a estar con los ojos así, está listo para pelear o correr y no va a poder dormir. Para uno poder dormir tendría que tener activo el sistema nervioso pasivo, que es el que le permite a uno dormir placenteramente y profundo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En episodios anteriores hemos estado hablando de que las personas que tienen sistema nervioso excitado, por decir como Jorge, saluda por ahí, Jorge tiene un sistema nervioso excitado, ¿ok? Yo tengo un sistema nervioso pasivo. Todos tenemos los dos lados. Lo que pasa es que algunos de nosotros tenemos más tendencia hacia un lado. En el caso acá, Jorge y mi esposa Elizabeth, pues tiran más para el lado excitado. Y yo, mi cuerpo tira más para el lado pasivo. Los dos tenemos los dos. Esto como el freno y esto como el acelerador. Ahora, hemos dicho en episodios anteriores que las personas que tienen un sistema nervioso excitado, pues tienen mucha tendencia a que su cuerpo le pida café. Casi todos son cafeteros. Yo creo que los Starbucks viven de ellos, ¿no? De los excitados, ¿no? Es un cuerpo que no viene al caso en este episodio explicarle, pero hay unas razones bioquímicas de algo que pasa dentro de la sangre, que tiene que ver con el pH de la sangre, por qué las personas que tienen sistema nervioso excitado, pues el cuerpo les pide café. Les pide café a gritos, ¿no? Pero no vamos a entrar en eso ahora. Lo que quería decirle es que esta amiga Rosalba nos dice que cuando ella usa café o té, como quiera, se va a sentir desesperada. O sea, la palabra es desesperación, ¿ok? ¿Qué causa eso? Pues para contestarle a Rosalba y para todos los otros que tengan dudas, fíjense. Lo que pasa es que tanto el café como el té son bien altos en unas sustancias que se llaman xantinas. Si usted busca la palabra xantina que empieza con X, xantinas. Las xantinas son sustancias estimulantes del sistema nervioso que están altamente contenidas en el café o en el té. Tanto el café como el té tiene xantinas. Y las xantinas son estimulantes. Cuando una sustancia estimulante entra al cuerpo, causa contracción, causa excitación nerviosa, causa que suba la presión, inclusive tienen un efecto hasta diurético, donde el cuerpo empieza a tratar de orinar agua para afuera, ¿no? Así que básicamente el café y el té son altos en xantina. Las xantinas, la xantina más conocida es la que la gente llama, o todos llamamos cafeína. La cafeína del café es una xantina, ¿ok? La otra xantina menos conocida, pero igual de estimulante, es la que tiene el chocolate, que se llama teotrombina. Teotrombina es como decir la cafeína del chocolate. Mucha gente está adicta a los chocolates porque están adictas a la teotrombina, ¿okay? Y otros están adictos al café porque están adictos a la xantina que se llama cafeína. Así que estas sustancias son estimulantes. Como son estimulantes,
hacen vasoconstricción, que quiere decir que aprietan los vasos sanguíneos y suben la presión. Disparan el sistema nervioso excitado, que es el simpático dominante, donde tú te tomas un café o un té y al rato puedes empezar a sudar. ¿Por qué? Porque te activa el sistema de movimiento, el sistema de actuar. Así que básicamente cualquier persona que esté tomando té o café y se sienta desesperada, lo que el cuerpo le está diciendo es que el sistema nervioso no tolera la xantina. Eso no tiene nada que ver con ser ni pasivo ni excitado. Es un problema distinto, es un tipo de problema de intolerancia. Si usted nota que toma café o té y el cuerpo empieza a temblar o se pone nervioso, le da ansiedad, sepa que es bastante común. Lo he visto en muchos casos pasar. Lo que hay es que dejar el café o el té, el que sea que le está disparando esa desesperación, que está siendo excitado. La excitación la está causando el sistema nervioso excitado por la xantina, que lo contienen, sobre todo la cafeína y el chocolate con su teotrombina. Y esto se los comento porque la verdad siempre triunfa.